los saludo. Soy el doctor Bertoni, soy traumatólogo y quería agradecer a las autoridades, la SACPER, por haber confiado en mí para darles este tema que tiene sus pormenores y que es enorme, como todos los temas y como todos los cursos, ¿no? Todas las clases son enormes y no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, esto es un vuelo de pájaro sobre las patologías más frecuentes de la mano. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hacer todo lo que es un repaso anatómico. Vamos a hablar de lo que es el examen físico en la mano, de fracturas, de las lesiones tendinosas, ¿sí? Hasta tendones flexores abarca esta mano, esta charla, de tendones extensores en adelante, vamos a hablar en la charla siguiente. Vamos a hablar de las lesiones nerviosas, de la cobertura cutánea y generalidades de transferencias musculares. Tenemos que tener una misma nomenclatura, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, en la mano la abducción habla de separar un dedo del eje central de la mano. Olvídense del concepto anatómico de abducción. Lo mismo la aducción, cuando lo acercamos al eje central de la mano. ¿Y cuál es ese eje central? El tercer dedo. El desvío radial, cuando un fragmento distal se desvía hacia radial, hacia cubital, hacia palmar o volar, o hacia dorsal. Siempre en medicina y en traumatología se habla de la posición del fragmento distal con respecto al fragmento proximal. Por eso las luxaciones de hombro, las más comunes, son las anteriores, porque el húmero se va hacia adelante de la glena, ¿sí? Y no tanto las posteriores, etcétera. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a hablar de la anatomía. Es la extremidad distal del miembro superior. Requiere que todo ese miembro superior funcione correctamente para ponerla en la posición que nosotros queremos llevar o usar esa mano. Si tenemos un codo, una muñeca o un hombro que no funcionan del todo bien, la mano no va a poder llegar y no va a poder cumplir la función que todos queremos. Y las funciones son múltiples. ¿Sí? No puse la fotito acariciando el perrito o empuñando un cuchillo porque ya sabemos que las funciones pueden ser múltiples. Estamos hablando de mano. Vamos a hablar desde carpo metacarpiana a distal. Entonces, no vamos a hablar de los huesos de la del carpo, pero sí vamos a decir que la mano tiene 5 metacarpianos, 14 falanges, ¿sí? 2 para el pulgar y 4 para los otros 4 dedos. Y 3 para los otros 4 dedos. ¿Qué articulaciones tenemos? 5 articulaciones carpo-metacarpianas, 5 articulaciones metacarpofalángicas, 4 articulaciones interfalángicas proximales, 4 distales y la del pulgar es interfalángica. No hablen de interfalángica proximal del pulgar porque no existe la interfalángica distal del pulgar, salvo que sea una malformación. Entonces ahí sí podríamos hablarlo, pero las generales de la ley hablan de la articulación interfalángica del pulgar. ¿Qué pasa con las articulaciones carpometacarpianas? Tenemos la trapecio metacarpiana, que es la del trapecio con el primer metacarpiano. ¿Se acuerdan? Los 8 huesitos del carpo, escafoide semilunar, piramidal pisiforme, trapecio trapezoide, grande ganchoso. ¿Sí? De radial a cubital, de proximal a distal. Primera fila, segunda fila. El trapecio es el primer hueso radial de la segunda fila del carpo, que se articula con el primer metacarpiano, y es esa famosa articulación en silla de montar, que es la que nos diferencia de los monos y nos permite hacer el movimiento de oposición. Si tenemos la mano con los dedos estirados, apoyados, el dorso, todos en la mesa, cuando apuntamos el pulgar hacia el techo, esa es la oposición. Esa oposición es la que nos permite enfrentar la yema del pulgar con la yema del índice del mayor anular y meñique. ¿Está claro? Bien.
Es la más móvil de todas las articulaciones carpometacarpianas, seguido por la articulación del quinto metacarpiano. ¿Cuáles son los dedos importantes de la mano? Pulgar, índice y meñique en ese orden. Pulgar porque es el único que está al revés, fíjense. Todos apuntan para un lado y el pulgar apunta para el otro. Entonces, si no tenemos ese, algo pasa. No tenemos la oposición. El índice porque nos permite la pinza de precisión. Cuando buscan las monedas, ya no se buscan más monedas, pero bueno, la pinza de precisión es con el índice. Y la pinza de fuerza o de agarre o de objetos grandes es con el quinto metacarpiano. Si ustedes se toman la cabeza de su quinto metacarpiano, llévenla para arriba y para arriba y para abajo, van a ver que tienen movilidad. Esa movilidad se va a ir perdiendo con respecto al cuarto, tercero, y llegando prácticamente a casi nada de movilidad en la articulación del segundo metacarpiano con el carpo. Bien, las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas tienen ligamentos colaterales radiales y colaterales cubitales. Volvemos al término radial y cubital. No hablamos ni de interno, de externo, etcétera. Radial y cubital. Esos ligamentos nos protegen y nos dan estabilidad a la articulación cuando uno quiere agarrar algo. Es decir, que tanto en los 4 dedos del segundo al quinto, los ligamentos colaterales importantes son los colaterales radiales. Mientras que en el pulgar son los colaterales cubitales. ¿Por qué? Porque ustedes hacen pinza con el radial y ponen en estrés el colateral radial de la interfalángica proximal del índice cuando hacen el gestito de idea, ¿sí? O hacen el signo de la O. Ustedes son chicos, no vieron a Carlitos, pero bueno. ¿Sí? Y ponen en estrés al colateral cubital de la articulación interfalángica del pulgar. ¿Se entiende? La parte sensitiva importante en el pulgar es la parte del colateral cubital del pulgar y en el índice y en el meñique y en el índice la del colateral radial del índice. En el meñique pasa otra cosa, también es importante la colateral cubital por un tema de protección. Nada, notas al pie. Bien, volvemos a la articulación metacarpofalángica. La articulación metacarpofalángica es una enartrosis. Como es una enartrosis, tiene como el hombro movimientos para todos los costados. Al tener movimiento para todos lados, estos ligamentos colaterales cubitales y colateral cubital y radial de esta articulación solo están en flexión, solo están en máxima extensión cuando la articulación está en 90 grados de flexión. Eso genera una posición que se llama intrínseco plus, que ya se las voy a mostrar, porque cuando hacemos alguna inmovilización es la posición ideal o la mejor posición que uno puede tener, que uno puede poner para inmovilizar esa articulación o los dedos. ¿Por qué? Porque si lo inmovilizamos con algo de relajación de los colaterales radiales y cubitales, eso puede generar un acortamiento, un aumento de tensión de estos colaterales y problemas cuando uno quiera hacer flexoextensión y necesidad de mayor rehabilitación. Ojo, se puede usar esa posición o una posición en la cual la articulación metacarpofalángica está en 45 grados de flexión, sin llegar a los 90, que se llama posición humana. Más adelante vamos a ver fotitos de eso, no se preocupen. ¿Qué pasa con las interfalángicas? La interfalángica es una articulación condilia. Al ser una articulación condilia son dos cóndilos y la única movilidad que tiene es flexoextensión. No tienen circunducción, no tienen rotación, nada de eso que sí tiene la metacarpofalángica. Pero, ¿qué características tienen? Las articulaciones interfalángicas tienen una placa que se llama placa volar. Es un refuerzo de la cápsula articular a nivel volar que va desde la metáfisis proximal que hace de piso en todo lo que es la articulación. Es un refuerzo para evitar las luxaciones. ¿Sí? Y que hay que buscarlo, muchas veces se pueden lesionar. Y las lesiones pueden generar inestabilidad en esa articulación. ¿Estamos? ¿Qué pasa con los músculos?
Tenemos músculos extrínsecos, que son todos aquellos músculos que la disección proximal está a nivel del miembro superior, antebrazo, codo, inclusive hasta brazo, eventualmente, y su inserción distal llega a la mano, todos estos. Y los músculos intrínsecos, en los cuales tanto la inserción proximal como la distal llegan, están en la mano. ¿Sí? ¿Qué son todos estos? Obviamente no vamos a hablar de cada uno. No vamos a... Sí, vamos a ir desmenuzando algunas cositas. Pero sería bueno que le den una repasadita a las inserciones y... ¿cómo se llama? Las inervaciones de estos músculos. Y cuáles son las funciones. ¿Sí? No está de más. ¿Qué pasa con las arterias? Tenemos una arteria radial y una arteria cubital. Estas dos van a formar tres arcos: palmar superficial, palmar profundo y el arco carpiano dorsal. Del arco palmar superficial, en los tres arcos, a nivel de los espacios intermetacarpianos, se emiten ramas que van hacia distal. Del arco palmar superficial se llama la arteria digital común, del arco palmar profundo se llama la arteria intermetacarpiana palmar, y del arco carpiano dorsal la arteria intermetacarpiana dorsal. Esas arterias van a unirse entre sí, acá estamos, para formar diferentes arcos. La arteria metacarpiana palmar se une con la arteria metacarpiana dorsal. Esta arteria metacarpiana palmar continúa, se le une con la arteria digital común, que era rama del arco palmar superficial, rama del arco palmar profundo, rama del arco dorsal. Tienen varios plexos o varias uniones o varios arcos, y de la arteria común digital surgen las arterias digitales propias, que sería la arteria radial del mayor, del anular en este caso, y la arteria cubital, si esto sería una vista palmar, y la arteria cubital del anular, si esto tengamos en cuenta que esta es una mano derecha, dedo meñique, dedo anular, y la arteria radial del meñique. ¿Se entiende? A nivel dorso y palma hay uniones, y lo mismo las ven acá, los arcos circulatorios que tenemos a los niveles digitales. En todas las metáfisis distales de las falanges tenemos un arco circulatorio, que eso es lo que nos permite sin fin de colgajos, que vamos a ver más tarde. ¿Qué pasa con los nervios? Tenemos el nervio mediano, el nervio cubital. El nervio mediano pasa por el canal del carpo, el nervio cubital pasa por el canal de Gullón, y el nervio radial, que lo tenemos en la tabaquera anatómica. Ya vamos a hablar más específicamente de cada uno de estos. La piel. El sector más grueso es el que está en la palma. Está fija por una aponeurosis palmar, lo mismo que la aponeurosis plantar también existen. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que cuando agarramos algo no se nos resbale. Lo mismo que cuando hacemos pie. Necesitamos que la piel del pie nos sostenga contra el piso, y necesitamos que la raqueta que agarramos o lo que sea esté sostenido y no se nos mueva. Por eso existe esa aponeurosis palmar, que tiene fibras longitudinales, intermetacarpianas, que van a los metacarpianos, etcétera, que incluso es la inserción distal del flexor radial del palmar menor, o flexor carpis radialis, está. Flexor carpis radiales, que nos permiten tomar las cosas con fuerza, con potencia, y que tiene que estar siempre, y es asiento de algunas patologías. Bien, la anamnesis, lo que siempre escuchamos de las anamnesis. Tenemos que escuchar a los pacientes y saber por qué nos consulta. Saber cuándo empezaron los síntomas, por qué. Si tuvo algún traumatismo, cómo fue ese traumatismo. No es lo mismo chocar en moto contra una pared o chocar en bicicleta contra, no sé,
contra un árbol, saber cómo se golpeó esa mano y pensar qué patología concomitante a ese traumatismo, a esa cinemática podemos encontrar. El examen físico. Tiene que ser prolijo. No podemos evaluar una mano, no terminar de evaluar esa mano, ir a evaluar otra cosa. No. Tenemos que ser prolijos, metódicos y ordenados. De todo esto vamos a llegar a un buen diagnóstico y no nos vamos a olvidar de evaluar nada de lo que tenemos que evaluar. ¿Qué vamos a ver en la inspección? Tenemos que ver la actitud en reposo de esa mano. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay un efecto tenodésico, es decir, mírense la muñeca, pongan la mano apuntando al techo, flexionen la muñeca, se estiran los dedos, estiran la muñeca, se flexionan esos dedos. Eso es por un efecto tenodésico. Ese efecto tenodésico hace que el índice esté más estirado con respecto al mayor, anular y meñique, y tengamos cierta flexión de la interfalángica del pulgar. Eso es lo normal. ¿Qué tenemos que ver? Que cuando los dedos se flexionan, todos apuntan al polo proximal del escafoides. Escafoide semilunar, piramidal, pisiforme. Tiki, el pisiforme CC. ¿Estamos? Esto es lo normal. Tanto la F1 del pulgar como la segunda falange del resto de los dedos apuntan hacia el escafoides. ¿Sí? Si esto no sucede, seguramente hay un problema de rotación o de desvío radial o cubital de algún fragmento. ¿Cómo podemos saber si el paciente no puede flexionar esa mano? Bueno, le estiramos la muñeca y solito va a empezar a flexionar y solito vamos a notar si hay alguna rotación indeseada. Si no, la otra manera, a los traumatólogos y a ustedes también nos gusta mucho la geometría, entonces desde la punta, desde el final de una uña hasta el final de la uña, desde los dos bordes finales de las uñas, hay dos puntos. Esos puntos generan una línea y otra línea. No voy a marcar todas, lo importante es que esas líneas sean paralelas entre sí, tanto en flexión como en extensión. Si eso no es así, seguramente hay una rotación. Y si hay rotación, no es aceptable las rotaciones en la mano. ¿Por qué pasa esto? Y no podemos flexionar correctamente ese dedo. Tenemos que ver si hay hematomas, no, si hay laceraciones o no, si se cortó con qué. No es lo mismo un cuchillo que una moladora. No es lo mismo un martillazo que un balazo. No es lo mismo una bala de pistola que un escopetazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la línea divisoria de aguas? Es un concepto importante a tener en cuenta para pensar en las diferentes patologías y en las diferentes lesiones que podemos tener. Vamos a la geometría. Una mano en flexión tiene sus pliegues distales de las articulaciones. Esos pliegues distales generan dos puntos. Esos dos puntos generan lo que se llama la línea divisoria de aguas. Acá termina mi pliegue. Perdón, el pliegue del modelo. 1 y 2. ¿Cuál es la importancia anatómica? Que ahí está el colateral radial de mi índice, en este caso, izquierdo. ¿Está? Si tengo una lesión a ese nivel y sangra mucho, arteria, vena y nervio están uno al lado del otro. Seguramente voy a tener una lesión nerviosa y un déficit de mi sensibilidad del colateral radial de mi índice, que es el más importante, y sobre todo del segundo dedo más importante, que es el índice. No voy a poder reconocer las monedas. ¿Sí? Eso hay que solucionarlo. Tenemos que evaluar la perfusión distal con el relleno capilar. No le voy a poner fotito de eso, pero sí vamos a ahondar en un ratito sobre esto. ¿Qué pasa con la palpación? Tenemos que ver qué puntos duelen. Ver un dedo hinchado sabemos que va a doler, pero tenemos que saber qué no duele para saber qué estudio vamos a pedir. Es decir, si le duele la metacarpofalángica y la tiene hinchada, yo le voy a tocar la interfalángica distal y le voy a tocar
la diáfisis metacarpiana y la carpometacarpiana. ¿Por qué? Porque si tiene dolor en la interfalángica distal, seguramente le tengo que pedir, seguramente no, le tengo que pedir un frente y un perfil de ese dedo. Si el dolor es solo metacarpo falángico, le voy a pedir unos frente y una oblicua de esa mano. A veces pedimos perfiles para los metacarpianos, pero no es la generalidad. Y acá estamos hablando de generalidades y no de cosas específicas. ¿Sí? Esto es una charla de generalidades. Siempre hay cosas más específicas, siempre algo más puede haber, sí, pero esto es generalidades. Tenemos que evaluar si hay o no lesión vascular. Con el relleno, entre otras cosas. Y tanto la movilidad activa y pasiva. Ya estuvimos hablando de dejar que caiga la muñeca y ver cómo se mueven esos dedos, de estirar la muñeca y ver cómo el efecto tenodésico lo lleva a la flexión, de tanto de forma pasiva como de forma activa. Y los desejes. Las lesiones nerviosas. Tenemos que ver si siente o no siente correctamente esa mano. Y tenemos que evaluar borde radial, borde cubital de cada uno de los dedos, con paciencia y tranquilidad. ¿Sí? Todo esto nos va a llegar a definir qué estudios vamos a pedir. ¿Sí? Si tenemos una lesión nerviosa, vemos qué estudios vamos a pedir, si hace falta pedirlos. Si tenemos una lesión vascular, vemos qué estudios vamos a pedir, si hace falta, y así. Fundamentalmente para la guardia, lo que ustedes pueden llegar a ver, el tema de las radiografías. Todo dedo golpeado hay que pedir frente y perfil del dedo, salvo que sea metacarpofalángica. Hay una oblicua puede andar, pero si ven que el dolor se corre más desde la metacarpofalángica hacia distal, diáfisis de la primera falángica distal, frente y perfil del dedo. ¿Qué pasa con el examen físico? Acá está lo del que yo quería llegar, del relleno capilar y el test de Allen. No sé si lo saben, pero el test de Allen es una prueba diagnóstica que se hace mediante la compresión de la arteria radial y la cubital al mismo tiempo. Le decimos al paciente que haga puño varias veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa mano esté hipoperfundida. Y liberamos alternativamente primero la arteria radial y vemos si tenemos relleno. Si reperfunde la mano en 10 segundos o menos, esa arteria radial está permeable. ¿Sí? Volvemos, comprimimos las dos, hace el puño y liberamos la cubital. Si reperfunde, están permeables. Y el arco palmar, los arcos palmares y los arcos de irrigación están permeables y permiten que le llegue la irrigación distal a los dedos. ¿Sí? Hay variantes anatómicas. No todo es como el grafiquito. Por eso el test de Allen es importante hacerlo y lo deberían hacer todos los anestesistas antes de hacer la TAM en la arteria radial. ¿Sí? Si ustedes vieron a algún anestesista hacer algún test de Allen alguna vez, los felicito. La fotito. Esperen que pongo el puntero. Puntero, apretamos los dos, hace puño, soltamos una y vemos qué pasa. Después hacemos lo mismo, pero soltando la otra. No puse la otra foto, chicos, no hace falta. Seguimos con el examen físico. La movilidad. Tenemos que evaluar todos estos músculos. El flexor superficial, el flexor profundo, el flexor pollicis longus, o flexor largo del pulgar, el extensor del quinto, propio del índice, y el extensor común. ¿Está? Los intrínsecos, que son los lumbricales y los interóseos dorsales y palmares, los tenares y los hipotenares. Uno a uno los tenemos que ir evaluando. Vamos a hablar de lo más característico y lo más típico. Los flexores. Esta es una lesión de un flexor, de flexor, del cuarto dedo de esa mano izquierda. Fíjense que tenemos flexión, ¿sí?, de la
metacarpofalángica, o perdón, de la interfalángica proximal, pero no tenemos flexión de la interfalángica distal. Seguramente es una lesión del flexor profundo de este dedo, no del superficial. Ya vamos a ver la anatomía. Igual, esto puede pasar por alto. ¿Y cómo se hace? Se evalúa articulación por articulación. Fíjense, acá estamos evaluando la articulación interfalángica distal del cuarto dedo, parecería ser, pero con inmovilización de todo el resto de la mano. Y después la interfalángica proximal. Así, dedo por dedo. Y la sensibilidad. Tenemos que ver la hidratación, cómo está esa piel. Esa piel, tóquense los dedos, van a ver que están como húmedos. No están transpirados, pero están húmedos. Y tenemos que tocar cada colateral sobre el agua, sobre la línea divisoria de aguas del lado radial y del lado cubital, a ver si siente, pincha, pincha, siente, etcétera. Y después vamos a hablar de las regiones anatómicas un ratito. Pero algo específico, ¿no? Bien, pasemos a las fracturas. Son las más comunes de la extremidad superior. Muchas se tratan sin cirugía. Es importante saber que tienen indicaciones puntuales. No todas se operan y no todas no se operan. Hay que saber cuáles, sí, cómo y por qué. Tenemos que saber que operar genera disecciones y esas disecciones pueden crear adherencias. Esas adherencias pueden limitar el movimiento. Entonces hay que ser muy específicos en cuándo operar, por qué y qué poner, qué utilizar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los deportes, las caídas y los traumatismos de todo tipo. Un poco de generalidades. Todas las fracturas las podemos localizar de acuerdo a su localización, clasificar mejor, de acuerdo a su localización. Puede ser articular, metafisaria o diafisaria. Recuerden que las metáfisis es el espacio que está entre la diáfisis y la epífisis. De acuerdo al trazo de fractura, puede ser espiroideas, puede ser oblicuas o transversas. Cuando un trazo es oblicuo, cuando el eje cuando el ángulo que forma el eje del hueso con el trazo fracturario es mayor al 30 grados. ¿Se entiende? Cuando es menor a 30 grados, se habla de que es un trazo transverso o transversal. Y de acuerdo al desplazamiento. Recuerden, estamos en la mano, podemos tener desplazamiento dorsal, volar, radial, cubital, rotada, todas juntas. ¿Sí? Siguiendo con generalidades. Generalmente el tratamiento es así. Todas las fracturas articulares son quirúrgicas, salvo que el desplazamiento sea poco, salvo que el escalón articular sea menor a 1 milímetro. ¿Sí? Todas las articulaciones tienen que tener una reducción perfecta. ¿Por qué? Porque a la larga generan artrosis. En la mano, la artrosis no es tan así, sí la déficit de la movilidad, y no es tan así porque no es lo mismo que la rodilla, no es lo mismo que el tobillo, que descargan peso, ¿sí? Que están siempre con los 60, 70, 100 kilos que le ponemos encima. ¿Estamos? Bien. De acuerdo al trazo, las más inestables son las transversas. ¿Sí? Las espiroideas se dice que el mismo hueso como que se reduce y se contiene, las oblicuas un poco y las transversas es como si cortan por la mitad una banana, es difícil tratar de volverla a poner en su lugar. Si la cortan de costado, apoyan uno con otro y más o menos se va a sostener. Y las que están desplazadas, todas van a ser quirúrgicas. General, hay excepciones. De nuevo, la fotito de las rotaciones, no se olviden. Esto es importante, ¿sí? El eje de las uñas, el eje de los dedos al flexionar. Hablemos de las fracturas de los metacarpianos, como siempre, de proximal a distal. ¿Sí? Son el 40% de las fracturas en la mano. Los metacarpianos, excepto el primero, están unidos entre sí, por lo tanto sus fracturas aisladas suelen ser más estables. El primero es más complejo. Son consecuencias de traumas directos sobre el dorso de la mano por golpes con el puño cerrado. Una vez atendí un... Bueno, la anécdota se las dejo para después. Bien,
Las fracturas de la falange. El mecanismo es por una lesión que se da por un golpe directo sobre el dorso de la mano o por aplastamiento directamente sobre los dedos. ¿Sí? Fíjense. Fíjense estas fracturas. Estas seguras son quirúrgicas. Este desplazamiento es imposible de reducirlo. Y esto, fíjense, esto es una fractura transversa. Es muy difícil que el mismo hueso se sostenga. ¿Se entiende? También es quirúrgico. Hay dolor, edema e impotencia funcional de esos dedos. También deformidad. Y siempre radiografía de frente y perfil del dedo afectado, no frente y oblicua. Frente y oblicua para la mano y el pie, frente y perfil para los dedos y el resto de la anatomía. ¿Cuál sería el tratamiento ortopédico? Las inmovilizaciones. Vendaje solidario, férulas, ortesis o inclusive yeso. Esta es la posición de intrínseco plus. Fíjense la flexión de 90 grados con la extensión de las interfalángicas. Esta por los ligamentos que yo le decía. Y esta es la posición humana que se llama. ¿Sí? Que es con una flexión de la metacarpofalángica de 45 grados y 30 grados de las interfalángicas. ¿Se entiende? Son las dos formas de inmovilizar. Las dos son correctas. ¿Sí? Siempre tenemos que inmovilizar la articulación distal y la articulación proximal con respecto a la fractura. Es decir, si tenemos una fractura de algún metacarpiano, tenemos que inmovilizar la carpo metacarpiano, el carpo y la muñeca, ¿sí? Y las articulaciones metacarpofalángicas. Si tenemos una fractura de la segunda falange, con una buena férula que inmovilice la interfalángica proximal y la distal, vamos a estar bien. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Podemos hacer osteodesis, osteosíntesis o tutores externos. ¿Qué es una osteodesis? Clavijas. Esto es una osteodesis. Podemos hablar de una colocación anterógrada o una colocación retrógrada. No traten de hacer esto de manera anterógrado o retrógrado de una sola vez y más si tienen la fractura cerrada. Va a ser imposible. Lo que siempre yo aconsejo, o lo que se aconseja para no estar 300 millones de horas, es una vez que tengo la fractura, con el motor, con una mecha ¿cómo se llama? Con doble filo, progreso mi mecha, la saco por este lado, la sigo progresando hasta que quede insinuada a nivel de la articulación, progreso mi segunda mecha, la dejo ahí insinuada, entonces ya sé que el fragmento distal, hago hincapié en la S para que se note, lo tengo fijo. Lo reduzco y con mi motor progreso y voy a lograr esta fijación. Doy vuelta, voy a la otra clavija, progreso y voy a lograr esta fijación. ¿Sí? Es un artilugio de técnica que les ahorra mucho tiempo y rayos y disgustos. Esto es una osteosíntesis, síntesis, fijación con tornillos. En este caso es una fractura, ¿ven? Oblicua. Los tornillos se tienen que poner en el eje de la fractura, perpendiculares al eje de la fractura. Y esta es un tutor externo, casero, como el que usan ustedes para las distracciones mandibulares. Nosotros los ponemos acá en las falanges o en los metacarpianos. Este es un tutor externo casero. ¿Sí? El grado de fijación de yeso posterior va a depender del material que nosotros utilicemos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la fractura de los cuatro metacarpianos centrales? Son frecuentes. Pueden ser en todos los ejes, transverso, espiral de oblicua. Y en general, como tienen uniones entre sí y tienen músculos, etcétera, los desplazamientos no ocurren. Y en general son de tratamiento ortopédico, ¿sí? Porque crean una inmovilización espontánea. Son segundas en lugar de frecuencia, segundo lugar en frecuencia de todas las fracturas de la mano. Y las que tienen mínimo desplazamiento tienen buen pronóstico. Por esto que hablábamos de las uniones, ¿sí? Entre ellas, ¿sí? De las fijaciones con los músculos, etcétera.
Dos consideraciones especiales con respecto a la fractura proximal del primer metacarpiano. Tenemos dos fracturas, una que es la fractura de Bennett, que es una fractura la cual el metacarpiano se rompe y el abductor pollicis longus lo desplaza y crea generalmente el desplazamiento, se habla de una avulsión, de un ligamento que existe acá que es muy fuerte y lo que se rompe es el resto del hueso y se desplaza. Lo que hay que hacer es la reducción. Acuérdense que está la articulación, la primera articulación, la articulación del pulgar, que es la más móvil, la más importante, y tenemos que tener una buena fijación ahí. ¿Sí? Bien. Eso va a ser posible solo si lo reducimos con clavijas de esta manera o de esta otra. Inclusive a veces ponen placas, tornillos de acuerdo al tamaño del fragmento, bla 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 bla. Pero esta es la fractura de Bennett. La fractura de Rolando es lo mismo, pero es una fractura en T o en I, ¿sí? De la epífisis proximal, y estas sí generalmente requieren de una fijación mayor con placas sin tornillos. De nuevo, acuérdense, una de las primeras diapositivas, fractura articular quirúrgica casi seguro. Si tenemos una fractura articular, pensemos que algún gesto quirúrgico le vamos a tener que hacer. O una osteodesis mínima, percutánea o a cielo abierto con una osteosíntesis rígida. ¿Qué pasa con la fractura del quinto metacarpiano? Y acá viene la anécdota. Es la fractura del boxeador o del camorrista. Las piñas no se pegan sobre el quinto metacarpiano, sino que se pegan sobre la cabeza del segundo metacarpiano. La anécdota viene a que una vez atendió un boxeador que tenía todo destrozado su segundo y su tercer metacarpiano, porque le había enganchado a uno que le estaba robando el estéreo. Le pregunté cómo había quedado el otro, me dijo, no se imagina, doctor. Así que bueno, estaba feliz porque estaba con su estéreo, pero su mano destrozada por el tipo. No sé qué era, no sé qué fue peor. Yo lo vi por guardia, después no lo controlé en consultorio. Bueno, la fractura del quinto metacarpiano o la fractura del camorrista. Sí, es un mecanismo por compresión axial o fractura del boxeador, del mal boxeador. Sí, el desplazamiento suele ser con un ángulo de vértice dorsal, de nuevo terminología. Y el tratamiento es la reducción mediante una maniobra que se llama maniobra de Haas, que ahora se los voy a mostrar, para intentar reducir, acomodar y fijar. En general pueden ser inestables, por lo que requieren muchas veces de tratamiento quirúrgico y una fijación. Diferentes formas de fijación, diferentes técnicas, agujas de Kirchner, placa tornillo, tornillos endomedulares, diferentes configuraciones de esas agujas de Kirchner, etc. El tratamiento puede ser ortopédico y acá está la maniobra de Haas. Acá la tienen la maniobra de Haas. ¿Cómo hacemos la maniobra de Haas? Bien, con los cuatro, primero bloqueo, ¿sí? Hay algunos genios que se lo hacen sin anestesia. No cuesta nada ponerle 4 mililitros de lidocaína en el canal de Gullón y bloquear el cubital. No recomiendo la anestesia intrafocal porque va a generar mucho mayor edema y va a ser difícil controlar nuestra reducción, que lo vamos a controlar clínicamente viendo cómo la cabeza de nuestro metacarpiano la subimos hasta lograr la cascada de los metacarpianos. ¿Qué es la cascada de los metacarpianos? Mírense el puño y ahí van a ver la cabeza de sus metacarpianos cómo baja. Si la tienen el quinto demasiado bajo puede ser una artritis reumatoidea, pero no vamos a hablar de eso. ¿Estamos claros? Entonces le bloqueamos el nervio cubital. Una vez que le bloqueamos el nervio cubital, con 4 dedos sostenemos la diáfisis de nuestro quinto metacarpiano, flexionamos la metacarpo falángica del meñique, 90 grados, y logrando esos 90 grados, llevamos hacia el dorso la cabeza que estaba hacia palma. Esto es lo que estamos haciendo. Con los 4 dedos esto y con nuestro pulgar empujamos y tratamos de lograr esto. Después se hace una inmovilización. Hace mucho tiempo se hacía una inmovilización, un yeso tipo Haas, se lo inmovilizaba con flexión del
del cuarto y del quinto dedo, de las metacarpofalángicas y de las interfalángicas, adentro del yeso para mantener esa maniobra de reducción. Eso ya está proscripto, a los 10 días habría que cambiarlo, directamente se hace un yeso antebraquio digital con inclusión de las metacarpofalángicas y le damos cierta formita para tratar de que se acomode y de que no pierda nuestra reducción. ¿Y cuándo va a ser quirúrgico? Cuando hay un acortamiento mayor a 7 milímetros, cuando tiene una angulación de 40 grados o más, algunos hablan de 35, 30, depende de la literatura. Cuando es inestable y cuando es expuesta. Ojo que muchas veces son gente que se peleó. Y esta gente que se peleó se pega en la cara. Y cuando se pegan en la cara se raspan con los dientes de su contrincante. Y esos, los dientes, la boca humana tiene miles de gérmenes que genera infecciones severas. Entonces, si eso pasa, sean agresivos, hagan el diagnóstico, hagan la toilette y pongan el antibiótico al paciente, porque si no va a generar una infección y va a ser un problema. Bien, vamos a hablar de la lesión de los tendones flexores y los voy a dejar descansar un poquitito. Anatómicamente tenemos los flexores superficiales y los flexores profundos. El flexor superficial es el que se divide en dos y se inserta distalmente a nivel de la base de las segundas falanges en las caras laterales. El flexor profundo, por otro lado, atraviesa ese quiasma de Camber, dicen, y llega a la base de la falange distal. Es decir, que el flexor superficial flexiona la interfalángica proximal y el flexor profundo flexiona la interfalángica distal. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. La flexión de la metacarpofalángica se está dando más que nada por los intrínsecos, los interóseos y los lumbricales. Si bien los flexores también contribuyen, pero más que nada están dados por los interóseos y los lumbricales. Y esta es la fotito de perfil. Acá se ve la irrigación que va desde los huesos a los tendones. Por eso hay que tratar de disecar lo que se necesita y no ser demasiado amplios en esas disecciones. Para no quitar la irrigación. El efecto tenodésico ya se lo expliqué 20 veces. Sí, es importante. Acá tienen como con flexión hay un dedo que nos logra flexionar. Igual, recuerden que para evaluar el flexor profundo tenemos que evaluar todas las interfalángicas distales manteniendo fija todo el resto de la mano. Acá lo hace en flexión, se puede hacer en flexión, yo prefiero hacerlo en extensión. Con una mano le sostengo todos los dedos y con la otra le voy haciendo dedo por dedo, interfalángica proximal, distal, y movilizando el resto. One by one. Y el flexor superficial, que es el que se evalúa con la flexión de la interfalángica proximal. El flexor largo del pulgar se pide la flexión de la interfalángica mientras mantenemos fija la metacarpofalángica. ¿Estamos claros? ¿Qué son las poleas? Son engrosamientos de las vainas tendinosas. Tiene una función mecánica. ¿Por qué? Si nosotros no tuviéramos esas poleas, flexionaríamos la mano y se generaría lo que se llama cuerda de arco. Es decir, la piel se separaría de nuestros dedos porque el tendón busca el camino más corto. Y si no tengo esas poleas que las pegan el tendón al hueso, se separarían y generarían esa cuerda de arco. Como el arco, un arco y flecha, el arco, bueno, eso. Tenemos de dos tipos, anulares, cruciformes. Los dedos largos tienen 5 anulares, 3 cruciformes, el pulgar 2-1. Bien, grafiquito. Puntero. Las cruciformes impares están en la cabeza del primer metacarpiano, A1, en la cabeza de la primera falange, A3, en la cabeza de la segunda falange, A5, A5, A3, A1. Las pares están entre estas dos. La A2 está entre la 1 y la 3. Generalmente la metáfisis proximal, ¿sí? Generalmente no, la metáfisis proximal de la primera falange. Y la 4 están en la diáfisis de la segunda falange. Las cruciformes. Las cruciformes están a partir de la A2 entre
las poleas anulares C1, C2 y C3. C1, C2, C3. A1, A3, A5, A2 y A4. A2 y A4. A2 y A4. ¿Por qué se los dije 3 veces? Porque son las poleas más importantes en la mano. Y son las que tenemos que respetar a rajatabla. Cuando hacemos alguna sutura tendinosa, estas poleas siempre tienen que estar. Y si no están, para evitar la deformidad en cuerda de arco, hay que hacer una plástica. O la suturamos, o hacemos plástica, o algo. ¿Estamos? Pero hay que respetarlas a rajatabla, la A2 y la A4. El tratamiento es quirúrgico. Sección tendinosa, se opera. ¿Qué pasa con las laceraciones parciales? Si es mayor al 50%, se trata como si fuera completa. Si es entre el 30 y el 50, no hace falta tratarlo como si fuera completa, sino que se puede hacer alguna plástica, debilidad del colgajo de tendón, reparar un poco la vaina y evitar que se trabe. ¿Cómo evitamos que se trabe con el paciente dormido? Estiramos y doblamos la mano. Y el tendón tiene que pasar por todas esas poleas sin problema. Menores al 30% y tienen una buena función, van a mantener una buena función y generalmente no las vas a diagnosticar, salvo que exploraste esa mano por algún otro motivo, lo revisaste por buena práctica y viste que está lastimadito apenas. No te pongas a hacer nada porque no tiene sentido. ¿Cómo es la secuencia para reparar los tendones? Tenemos una reparación primaria y una reparación secundaria. La primaria puede ser inmediata, está inmediata, dentro de las 24 horas, y tardía, entre 24 horas y 10 días. Una reparación primaria al día 9, al día 10, al día 7, al día 8, está perfecto. No se metan en camisas de 11 varas. Las reparaciones secundarias pueden ser tempranas o tardías. ¿Cuándo vamos a hacer una reparación primaria? Cuando tenemos una herida limpia, cuando está asociada a alguna otra lesión, es importante hacer esa sutura lo antes posible. Obviamente que cuanto más rápido la hagamos, no rápido de tardar poco en operar, en el acto quirúrgico, sino más pronto después de la lesión. Seguramente va a ser más simple hacer una sutura directa. Y podemos utilizar avances o fijaciones óseas o tenodesis para solucionar ese problema tendinoso. Tenodesis es dejarlo quieto ese tendón, fijarlo, tenodesis. ¿Sí? A veces se usan. ¿Cuándo lo vamos a diferir? Cuando tenemos una herida sucia, contaminada, primero tenemos que limpiarla. Cuando es por aplastamiento, cuando hay avulsiones grandes que no podemos solucionar o que necesitamos de algo en particular que no tenemos a mano, cuando hay una pérdida de cobertura de partes blandas, cuando tengamos fracturas con minutas en ese nivel o en esa sección donde tenemos que ir a hacer la sutura del tendón, y cuando el cirujano no sepa. No todos sabemos todo. Sí, yo hay muchas cosas de traumatología, de nuestra especialidad que las derivo porque hay otra gente que las hace mejor que yo, pero hay otras que no. Lo importante en medicina es actuar correctamente y hacer un diagnóstico y diferir una sutura tendinosa para que la haga alguien que sepa dentro de 7, 10 días. Estamos perfectamente cubiertos y está perfectamente hecho. No hay problema con eso. ¿Estamos? Bien. Cuando diferimos, hay 3 técnicas que se pueden usar. La sutura directa, que no todos lo hacen, pero se puede, está descrito y hay gente que es su caballito de batalla y lo usa. El injerto, que es el injerto, se pone una prótesis de Silastic, le hace K30, K33 por debajo de esos tendones, ¿sí? Por debajo de las poleas, ¿sí? Se deja unas 6 semanas, cuando se genera un tejido cicatrizal, se hace una sutura directa con algún injerto. Ese injerto se usa el flexor capis radialis longus o cualquier
cualquiera de los tendones que podemos utilizar, puede ser el plantar delgado, etcétera. Se hace una incisión proximal, se rescata esa prótesis de Silastic, se sutura nuestro injerto a la prótesis de Silastic, hacemos la incisión distal, reconocemos nuestra prótesis de Silastic, la sacamos de distal, desde distal se va a progresar nuestro injerto, lo fijamos a distal, cerramos la piel, vamos a proximal, le damos la tensión que queremos darle y lo suturamos. Eso sería a grandes rasgos. ¿Está? Bien. O se puede hacer una transferencia tendinosa. Lo mismo que les dije, con el injerto, después de poner la prótesis de Silastic, podemos usar una transferencia tendinosa. ¿Sí? O hacerlo en el momento directo, sin poner un injerto en el medio. También se puede hacer. Bien. ¿Cuáles son los conceptos en el tratamiento de esto? Las heridas se amplían en zigzag según Brunner. ¿Sí? Tienen que estar perpendicular. Nunca tenemos que atravesar un pliegue de manera perpendicular. Fotito, detalle, no hagan esto. No es bueno, está descrito como lo ven, pero no es bueno atravesar un pulpejo así, menos en el índice, que es el dedo más importante de la mano después del pulgar. Vamos a perder sensibilidad, no tiene sentido. Podemos hacer esto acá. Este lo podemos haber ampliado así y así por la línea divisoria de aguas, más si es pediátrico. Si es adulto uno puede ser más laxo en ese sentido, pero si es pediátrico traten de hacer las ampliaciones siempre en la línea divisoria de aguas. Yo hago mucho pediatría y es un toque casi que tengo, con los adultos también lo hago ahí, ¿sí? Para evitar que las cicatrices después nos hagan retracciones. Esa es la idea. Bien, y acá a mí me hubiera gustado hacerlo en bayoneta, pero fundamentalmente esto. Siempre reparar la 2 y la 4, esta es la cuarta, quinta, sexta, que se los digo. Y vamos a hablar un poco de las zonas topográficas, que esto por ahí lo tendré que haber puesto al principio, pero bueno, ya está por acá, no me reten. Según Verdán, tenemos 5 zonas topográficas. La 1, que es, déjenme localizar mi punterito, acá estamos, es desde la inserción del flexor superficial a distal. La 2 desde la inserción del flexor superficial hasta el pliegue palmar distal. Esta es No Man's Land, terreno de nadie, es la zona más difícil donde uno tiene que ir a reparar un tendón. La zona 3 es desde el pliegue palmar superficial hasta la inserción distal del ligamento anular anterior del carpo. La zona 4 es sobre ese ligamento anular anterior del carpo y la zona 5 proximal. ¿Estamos claros? Bien. Siempre tenemos que hacer tenorrafia. Suturar los dos tendones. Y suturarlos de manera correcta. Hay diferentes tipos de puntos que se pueden utilizar. El más conocido, el más utilizado, es el Kessler-Tajima modificado. Lo importante de esto es que la sutura, fíjense, si yo justo, esto se va a seguir juntando y esto va a quedar para afuera. Una vez que se apoyan, ahí ajusto mi punto. ¿Qué se habla? Se habla de que hay que tratar de pasar por lo menos 4 hebras en la zona de sutura. 4 hebras es suficiente. Hay chinos que pasan hasta 8. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer 2 Kessler-Tajima, por ejemplo. Y siempre en lo posible, se hace una sutura epitendinosa. ¿Para qué? Para que esto quede más prolijo. Se hace un surchet con un punto. Se usan hilos irreabsorbibles, ¿sí? De 4 ceros para este y 6 ceros para la epitendinosa, habitualmente. Cuando tenemos una lesión en la zona 1 de la inserción del flexor superficial a distal, se pueden hacer una sutura directa. Cuando tenemos el cabo que está acá, podemos hacer un avance del tendón. Podemos hacer una tenodesis, es decir, el fragmento de tendón superficial que quedó acá, lo podemos suturar acá para que quede siempre con una flexión de unos 30 grados. Eso se hace. Eso es la tenodesis. Perdemos la movilidad de flexión de la interfalángica distal, pero se puede hacer eso también.
una artrodesis, fijar la articulación con esos 30 grados de flexión, o lo que vemos acá que es el avance. Ponemos unos cuantos puntos acá, lo pasamos por la uña y después de pasarlo por la uña solo suturamos un botón. ¿Por qué? Tenemos que lograr que el tendón se fije al hueso. ¿Sí? Y si no tengo un cabo distal, que me permita suturarlo, o tengo un cabo distal que me quedó por acá, para evitar el estrés de la sutura pasando a través de esta polea, que cuál es la A5, ¿sí? La A5 sería acá, esta sería la A4 más que nada, ¿sí? Para evitar el estrés de la A4 y eventualmente de la A5 que estaría un poquito más distal, directamente lo podemos avanzar y hacerle esta técnica que se llama de pull out. Entonces voy a tener todo un tendón sano hasta acá. ¿Va a quedar más corto? Va a quedar más corto. ¿Va a tener más tensión? Va a tener más tensión. Pero después con la kinesiología lo podemos revertir. ¿Sí? Y lo más importante es la rehabilitación postquirúrgica. Hay diferentes, la más característica, la más usada, la más frecuente es la de Kleiner. Hay otras que se están utilizando, creo que es la de Mayo se llama, que es la de la flexión, la movilidad pasiva hecha por el paciente, etcétera. Pero bueno, sepan que es importante saber suturar a un paciente, cómo llevarlo y rehabilitarlo correctamente. ¿Sí? La idea es mover rápidamente ese tendón sin necesidad de que lo haga de manera activa, ¿sí? Para que minimizar las adherencias. Bueno, está anocheciendo, así que nos vemos. Eso espero. Gracias por soportarme. Espero me soporten la próxima.